Quisiera empezar por agradecer a esta universidad, a la Escuela de Filosofía, a la Facultad de Filosofía, a la doctora Teresa Arrieta, que me haya invitado a participar en este seminario que demuestra cómo todos los que lo han organizado tienen presente que la cuestión de la educación es uno de los problemas básicos de la democracia, en principio, pero también de la paz, porque la educación siempre ha sido un factor de paz. Y el que en este momento, después de la crisis sistémica sobrevenida en el 2008, estemos reflexionando sobre el papel de la educación en la sociedad y su compromiso con la sociedad, me parece que es una vía también para resolver las tensiones y los conflictos existentes. No me parece ambicioso decir esto en estos términos, porque hay quien ha reducido la educación a una cuestión secundaria. La educación sirve para prepararte para en determinadas circunstancias entrar en el mercado de trabajo, y no se dimensiona cómo la educación es entrar en el mercado de trabajo, educar a un ciudadano, educar a un demócrata, es decir, que la educación forma parte de todo lo que integra el entrelazado de la sociedad. Dicho eso, yo quería empezar, no sé si el título de esta primera reflexión que haremos en conjunto es un poco ambiciosa, porque no solo pretende analizar la situación, sino también establecer propuestas. Y yo quisiera modestamente decir que más que formular propuestas, esto sería un intercambio de reflexiones no críticas, sino más bien de reflexiones preocupadas por la situación que estamos. En principio, mi experiencia más directa es la experiencia que he tenido sobre todo en Europa concretamente en los países del área de la aplicación de los acuerdos de Bolonia. Como supongo que todos ustedes conocen, ya saben que en el año 2000 se decidió en la ciudad de Bolonia por un conjunto de rectores y de ministros de educación europeos establecer un sistema de equiparación de títulos, de circulación de académicos, de circulación de estudiantes y también incluso de circulación en todo el territorio de la Unión que se sometía a los acuerdos de Bolonia, incluso de circulación del personal administrativo de las universidades. ¿Qué se pretendía con esto? En principio lo que se pretendía era crear una cultura universitaria común. Esta propuesta, en principio, parecía no solo ambiciosa, sino que incluso parecía deseable, en la medida que el conjunto de los países que forman la Unión Europea no solo tienen dificultades idiomáticas entre sí, sino también diversas culturas jurídicas y también diversas culturas académicas, lo que de alguna manera redundaba en una cierta disfuncionalidad en el sistema educativo. De manera que cuando se propone en el año 2000 los acuerdos de Bolonia, no fueron recibidos negativamente. Dentro del ámbito académico sí que había una cierta esperanza y también una cierta cautela de qué es lo que pasaría cuando se aplicara. ¿Por qué la cautela? La cautela entró, digamos, a aparecer cada vez ocupando un espacio más grande en la reflexión de los académicos, sobre todo, y también del personal administrativo, cuando aparece un modelo tanto de universidad como de estructuración curricular que sobre todo tenía en cuenta
el modelo estadounidense. Para quienes tenían una tradición académica consolidada y prestigiada, como es el caso de Alemania, como fue el caso de Francia, lo que produjo esa propuesta fue un encendido debate en el seno de las universidades, pero no únicamente en estas. ¿Cuál era el problema fundamental que despertaba ese tipo de propuesta? Que dividía, digamos, los grados, las licenciaturas, como antes les denominábamos. Las licenciaturas tenían una extensión de 5 años, con una preparación básica en cada especialización los 2 primeros años, y luego una especialización mucho más a fondo los 3 años posteriores. Y luego habría sobre eso, quienes quisieran formar parte de la academia tenían que hacerse 2 cursos de doctorado más la propia tesis. Cierto que eso significaba la prolongación de la vida académica casi en 8 años. Y aquellos que no podían terminar la tesis en 3 años, la limitación estaba puesta entre 4 y 5 años, también eso ha desaparecido, hay que decirlo, suponía que podían estar formando parte de la... gracias. Que podían estar incursos en la vida académica formándose un tiempo prolongado. Esa prolongación suponía 2 cosas. Primero, que quien estuviese deseoso de proyectar su vida en el marco de la academia tenía que tener o bien un respaldo económico o bien el Estado tenía que disponer de fondos para cubrir la formación y después la incorporación de quienes habían elegido ese proyecto de vida. Evidentemente, como ya ustedes sabrán, en Europa sobre todo las universidades privadas han carecido de prestigio. No tienen, ni en Francia, ni en Alemania, ni siquiera en Inglaterra, tienen las universidades privadas prestigio consolidado, como sí tienen en América Latina, por cierto, que en América Latina existen incluso universidades privadas con un prestigio mucho más consolidado que otras públicas, ¿no? En Europa no, porque la cultura europea siempre ha supuesto que las universidades pivotaban en torno de las universidades públicas. Tenemos que tener en cuenta, para comprender el papel, la consolidación y la influencia de las universidades públicas y un cierto rechazo a las privadas, que las universidades europeas nacen en el medioevo. Por lo tanto, era bastante imprevisible que alguna vez tuvieran un recorrido diferente a el apoyo de la Iglesia o del Estado en su caso. Como se consideraba por una parte como un problema la cuestión del tiempo, como un problema la cuestión del gasto y como un problema la cuestión de las tradiciones culturales, las tradiciones académicas, toda la convulsión que impuso o que supuso supusieron los acuerdos de Bolonia y su imposición gradual, la última fecha para estructurar tanto los grados y los posgrados, la última fecha para incorporarse al sistema era en el año 2010, y la universidad que no se hubiese incorporado en el 2010 al sistema tenía graves problemas de financiación, pero es que no le reconocían los títulos anteriores, lo que había provocado una verdadera convulsión, que todo el sistema de titulaciones anteriores a partir del 2010 tuvieran una fecha de extinción relativamente corta, solo un periodo de 3 años, pero no se podían volver a impartir, de manera que podemos considerar
que fue un acto de despotismo ilustrado, decir, en el año 2010 todas las universidades europeas y todos los programas curriculares, fueran de derecho, económicas, empresariales, filosofía, historia, todas tenían que tener el mismo modelo de grado, posgrado y máster. Esto provocó, no sé si la historia que les estoy contando tiene algunas similitudes aquí. He visto que en algunos países, como en México, sí. ¿Esto qué provocó? Provocó, no digo una sublevación, pero sí una convulsión. ¿Y la convulsión cómo se manifestó? Se manifestó de una manera especialmente conflictiva, 2 o 3 años, casi 4, de conflictos internos en las universidades y entre el alumnado también, hay que decirlo, que enfrentó a 3 actores educativos. Uno de los actores educativos eran los políticos, otros de los actores educativos eran los gestores públicos, y otros eran los académicos. Los políticos, cuando defendían y postulaban el nuevo modelo, lo hacían sobre la base de que este nuevo modelo, que reducía el tiempo de formación, que además de reducir el tiempo de formación, especializaba más a fondo, porque las carreras eran más cortas, mucho más cortas, pero mucho más intensas, en el sentido de que ciertas disciplinas que se impartían dejaron de impartirse, no se contemplaron en las nuevas estructuras curriculares. De manera que digamos que el objetivo esgrimido o reivindicado por la mayor parte de los políticos, y estoy hablando sobre todo no de los rectores, sino de los ministros de educación y de otras autoridades, secretarios y subsecretarios de Estado, inmersos en la reforma educativa, que es como se le llamaba, que entendían que la nueva estructura provocaba más competencia entre las instituciones y más acumulación y más posibilidades de desarrollo, porque la formación era más corta, más intensa y más competitiva, se entendía, ¿no? Por lo tanto, el criterio básico esgrimido era acumulación de riqueza y desarrollo social. A la vez que los políticos esgrimían este tipo de argumentación, se estableció como una realidad que merecía la pena que fuesen considerados por las autoridades universitarias, una reconversión de las estructuras de las universidades internas, su gestión interna. Apareció un tipo de institución que me parece que no existe, o por lo menos yo no la he visto en algunos países latinoamericanos, que es que cada universidad tuviera una fundación general que se llamaba Fundación Empresa Universidad, que tenía como objetivo que participara el mundo empresarial en las universidades públicas a través de las fundaciones Empresa Universidad. ¿Qué fines se contemplaban en esas fundaciones? No solo que los empresarios tuvieran de alguna manera voz en los debates sobre las estructuras curriculares, la oferta de títulos, sino que también pudieran ellos impartir títulos, es decir, que determinadas empresas pudieran también impartir títulos, que era una forma de desplazar el centro de gravedad de la universidad pública al mundo empresarial, ya ni siquiera a lo privado, sino al mundo empresarial.
comprenderán ustedes que eso provocó muchísimo debate. Sin embargo, se ha consolidado. Existen grandes empresas que están expidiendo títulos. La cuestión fundamental ha sido que las universidades han reclamado que los títulos sean conjuntos. Es decir, que tanto las empresas que piden el título sean refrendados por las universidades. Pero eso mismo fue lo que podríamos decir no una sorpresa, porque desde los años 80, 90, la crisis de la universidad, o al menos la constante reiteración en los medios públicos que la universidad la enseñanza superior había entrado en crisis, dentro de los, digamos, diagnósticos críticos y propuestas para cambiar para cambiar esas posibilidades, digamos, de disfunciones de la enseñanza superior respecto de la sociedad, una de las formas para modificarla era precisamente hacer que la empresa y la universidad fueran de la mano. A la vez que la empresa se vinculaba a través de fundaciones a las universidades públicas, porque las privadas tienen patronatos, pero las fundaciones empresa universidad son sobre todo para las públicas. También aparecieron nuevas estructuras administrativas, y ahora pienso cuando a partir de los años 90 empieza a aparecer la figura del gerente de la universidad, que fue la incorporación de la cultura empresarial a la gerencia de la universidad pública. Y por lo tanto no es tanto que apareciera el ánimo de lucro, porque el ánimo de lucro no estaba tanto presente en la universidad pública cuanto en la privada, pero sí que apareció digamos, la idea de la marca. De la misma manera que ustedes habrán visto cómo en los últimos años es fundamental hacer los rankings y ver en qué lugar ocupa cada universidad. Por lo tanto, precisamente una de las recomendaciones generales que se hicieron para sacar lo que se llamaba la crisis de la enseñanza superior fue justamente esa, crear un espíritu de marca y la lealtad a la marca, pero también la competencia entre las marcas, que no era una competencia territorial, sino que era una competencia de prestigio. El objetivo era doble: por una parte, renovar, avanzar, hacer progresar el prestigio de la universidad y captar al alumnado. Uno de los objetivos básicos era que el alumnado aumentase, porque eso era demostrativo del éxito de la marca, del éxito de la universidad. Otro aspecto, esa reconversión de la universidad humboldtiana y de la concepción de la enseñanza superior humboldtiana en una estructura más cercana a la empresa, a la competencia en el mercado universitario, y incluso la sustitución del término estudiante por demandante de formación, produjo, claro, un cambio de mentalidad a la que se resistieron los académicos. La mayor parte de los académicos de todos los países, tengo que decirlo, no solo españoles se resistieron mucho, pero también se resistieron franceses, alemanes. Fue la idea de que lo que tenía que ir la universidad
era, o la enseñanza superior, si me permiten expresarme así, era ir a una idea de calidad universitaria, no tanto de competencia, sino de calidad universitaria que tuviera en cuenta un proyecto nacional de enseñanza superior arraigado en la propia identidad de cada uno de esas instituciones de enseñanza superior. Por lo tanto, la forma o la voluntad de hacer encajar la enseñanza superior con la sociedad para las tradiciones académicas eran la excelencia y el encaje en un proyecto nacional. De manera que nos encontramos que y ahora hablamos de los gestores públicos y de nos encontramos que el proyecto de los acuerdos de Bolonia suponían un intento de homogeneizar la enseñanza superior, hacer que un estudiante francés pudiera continuar en el punto en que lo dejó su carrera, si se desplazaba a Alemania o si se desplazaba a Inglaterra. Bueno, a Inglaterra ya sabemos que ahora no. Pero los académicos, por el contrario, entendían que eso era una pérdida del proyecto nacional. Había, por lo tanto, una reivindicación de la homogenización y en las tradiciones académicas un intento de reformular lo que podríamos llamar los particularismos culturales nacionalistas. ¿Quiénes son en ese contexto los académicos que demostraron una mayor resistencia a los cambios y a la homogenización de los estudios? Creo que debemos de contar sobre todo alemanes y franceses. Fueron los que se resistieron más a los cambios introducidos por los acuerdos de Bolonia y sobre todo por un informe que no sé si ustedes alguno, pero que fue la base sobre la que se discutieron los acuerdos de Bolonia, que fue el famoso informe Brical. Brical es un rector de la Universidad de Barcelona que realiza un informe de todas, cuando deja de ser rector le encargan que haga un informe de cuál es el estado de la enseñanza superior europea, y él realiza un informe y una de los diagnósticos críticos que se contienen en ese informe es los particularismos, el exceso de tradicionalismo en las formas de enseñar, el mantenimiento de cierta fórmula pedagógica que él encontraba que entraban en contradicción con las nuevas tecnologías, con el mundo del desarrollo científico y tecnológico, que era un desarrollo que de algún modo primaba más un tipo de enseñanza de la imagen sobre la enseñanza del concepto. No es que Brical estuviera pidiendo la sustitución del concepto por la imagen, pero sí señalaba que ese hiato entre concepto e imagen, que había que buscar un puente entre la enseñanza basada exclusivamente en la imagen, que podía desembocar en la banalización de los contenidos, y la enseñanza puramente conceptual. Por lo tanto, hay una reacción de los académicos, fundamentalmente la punta de lanza, repito, y excúsenme la repetición, porque todos se lo agradecimos. Me refiero a la batalla que libraron franceses y alemanes para que ciertas tradiciones académicas se pudieran mantener, tradiciones vinculadas a la propia tradición cultural de cada uno de los países, y que por lo tanto la homogenización no supusiera
una homogeneización total que estuviera entrando en contradicción con un proyecto nacional educativo y de alguna manera pudiera rescatarse las tradiciones universitarias de cada país. Como tanto Alemania como Francia, ya saben ustedes que siempre han cumplido un papel fundamental en la Unión Europea, pues en parte la transición hacia el modelo propuesto por los acuerdos de Bolonia fue una transición menos severa, menos rígida, más flexible. Otro de los grandes actores de esa transición fueron los gestores públicos. Los gestores públicos eran sobre todo aquellos que tenían como obligación administrar las instituciones, fuesen administraciones de instituciones de segunda enseñanza, porque los acuerdos de Bolonia también supusieron la reestructuración de la segunda enseñanza. Los gestores públicos lo que querían pues era no tener el problema de las plantillas, que la reestructuración del sistema curricular no supusiera, no generara una tensión en las plantillas. Pero lo que querían era que se incorporara todo el sistema sin suponer mayores gastos, sino, si era posible, incluso reducir los gastos. Los acuerdos establecían lo que se llamaba la evaluación continua, que consistía en que los estudiantes tenían una tutoría permanente cada semana con el profesorado, una presencial y otra online. Por lo tanto, la incorporación de todas las universidades a una parte, las universidades presenciales, incluso una parte de la enseñanza, una parte de los controles de enseñanza tenían que ser online. Otra, y de los contenidos, y de los foros, etc. Y otra cuestión que fue básica era una propuesta en que ninguna de las reestructuraciones de los cursos podían significar que el curso tuviera más de 40 alumnos. Como ya supondrán, eso jamás se aplicó, porque si hubiese cumplido ese principio, pues hubiera significado un desarrollo importante de nuevas contrataciones y de nuevas plazas, que ni aquellos gestores públicos puestos al frente de universidades o institutos tenían capacidad para realizar, porque no contaban con los fondos, pero tampoco los ministros de Educación estaban dispuestos a aumentar los presupuestos. Apareció una nueva figura que se llamó los contratos programa, que desconozco, y me perdonan ustedes por la ignorancia que estoy demostrando, aunque después hablaremos de los problemas comunes, que estoy demostrando por cómo funciona el sistema de la enseñanza superior en algunos lugares de América Latina. Los que conozco mejor son Argentina y México. El contrato programa significaba que las universidades estaban sujetas a una relación contractual con el Estado, en la cual se fijaba una serie de objetivos a cubrir. Objetivos de titulado, objetivos de excelencia en las currículas de los titulados, y que las universidades entraran también en un contrato con las empresas para proveer en un sistema de práctica que para los estudiantes eran totalmente gratuitas, porque pasaban a incorporarse a empresas
pero las empresas no les pagaban, ni pagaban a la universidad. Es decir, eran prácticas no remuneradas, pero que contaban para el currículum, contaban para la evaluación final del alumno cuando se egresaba, ¿no? Pero el contrato programa lo que significaba es que la universidad o las instituciones de enseñanza superior discutían con los ministerios, las consejerías en las comunidades autónomas españolas, una cantidad de dinero, un presupuesto del que no podían salirse bajo ningún concepto y que era quinquenal, por 5 años, como los viejos planes de la Unión Soviética. Los planes quinquenales, es decir, los 5 años, no se podía revisar ni los objetivos ni la financiación. Por lo tanto, todo el circuito de contrataciones, ampliación de nuevos títulos, etcétera, quedaba totalmente excluido durante 5 años. El contrato programa ha tenido elementos positivos y negativos. Algunas universidades que estaban sujetas un poco a la provisionalidad e incertidumbre de la consignación de presupuesto, cuando se estableció el contrato programa y por lo tanto tenían un presupuesto fijo, pudieron emprender objetivos y sentirse menos en el terreno de la incertidumbre. Para otras universidades que estaban, sobre todo para las grandes universidades, como sucedía en la Complutense de Madrid, o la Autónoma de Barcelona, o la Central de Barcelona, el contrato programa supuso graves perjuicios en la medida en que eran universidades acostumbradas a pedir ampliación de presupuesto, por exigencias incluso de la contratación y por exigencias de la ampliación de alumnos. Son universidades muy grandes que se han encontrado en el problema de tener a veces cursos de 300, 400 personas en un solo curso para un solo profesor, cuando los acuerdos de Bolonia establecían 40 profesores por curso. Es más, y se lo cuento porque tiene un aspecto a considerar, uno de los presupuestos que contemplaban todos los contratos programas era dinero para dividir las aulas, porque se suponía que las aulas antiguas eran excesivamente amplias para contemplar un alumnado que solamente podía pasar de 40. Entonces se dio algunas universidades previsoras no emprendieron obras de división de las aulas grandes, sino con madera, con paneles de madera, de manera que se pudieran retirar hacia los lados si no se llegaba, si no eran 40, sino 100 o 150, de manera que hicieron unas obras menores, pero dentro de los presupuestos estaba acordado también la desaparición de los grandes salones, la instalación en todas las aulas de toda una infraestructura informática para que se pudieran los alumnos recibir información y se pudieran hacer por PowerPoint, etc. ¿Cuáles han sido los efectos? Bueno, los efectos han sido desiguales. Ya les había dicho que el contrato programa había tenido efectos positivos para universidades que no contaban con un presupuesto fijo y se había establecido un mínimo de presupuesto para las universidades, ¿no? Pero uno de los problemas que esta
creación de un mercado universitario y una ley de la competencia universitaria que ha llevado incluso a que las universidades y en los consejos de rectores europeos se hayan planteado romper el modelo humboldtiano en el cual toda la enseñanza superior, según el distrito universitario, podía comprender filosofía, medicina, derecho, pedagogía, económicas, etc. Es decir, todas esas universidades que tenían programas generalistas, uno de los elementos que surge es la necesidad de que las universidades se especialicen, que tengan ellas mismas un recorrido dirigido a dejar de ser generalistas en la oferta y a especializarse en la oferta. A partir de esa, digamos, imposición de la necesidad de especializarse, ha surgido incluso grandes conflictos internos en las universidades, porque eso suponía que determinados, en España se les llaman distritos universitarios, aquí no sé cómo se les llama. El distrito universitario puede comprender una comunidad autónoma o incluso dentro de una comunidad autónoma dos distritos. Cuando existe un distrito cercano a otro, lo que se ha intentado es por todos los medios que no haya las mismas ofertas en los distritos próximos. ¿Y eso qué suponía? Cerrar facultades. El cierre de facultades suponía de paso, y había, pues, teniendo en cuenta también que la demanda a lo mejor de determinadas especialidades era menor, y por lo tanto lo que se proponía es que en aquellos lugares en que la oferta generalista de 10 o 12 titulaciones se redujeran a 4 o 5 titulaciones, pues eso suponía también tener que practicar una nueva política de beca, porque los que tenían que marchar fuera del lugar donde estaba su residencia y no estuviese allí ofertándose la titulación que querían cursar, tendrían que ir a otra comunidad autónoma o a otra prefectura, si pensamos en Francia, y por lo tanto los alumnos con menos posibilidades tenían que practicarse una política de becas un poco más amplia. Como la política de becas después, piensen ustedes que toda esta concepción de cómo tenía que ser la enseñanza superior, qué objetivos tenía que perseguir, cuáles eran los recorridos que habría que hacerse para cumplir los objetivos. Si pensamos en eso, piensen que todo esto se arbitra entre los años 98 al 2003 y se aprueba, pero la crisis sobreviene en el 2018. Por lo tanto, fue una crisis que conmovió a toda Europa, los países del sur especialmente, pero que además introdujo en Europa una inestabilidad financiera importante en la medida en que la propia moneda que simbolizaba la unión de todos los países europeos empezaba a ser una moneda con unas ciertas debilidades. Por lo cual plantearse una nueva política de beca y una ampliación de los presupuestos supuso para muchos de los países, pienso en Portugal, pienso en España, pienso en Italia, para la mayor parte de los países europeos la política de becas no se amplió. Por lo tanto, los objetivos que se perseguían en este punto de especializar las universidades es uno de los objetivos que ha fracasado. Las universidades no se han especializado y siguen teniendo ofertas generalistas, pero el que no se hayan especializado en estos 6 años que llevan funcionando ahora en diciembre de este año 2017, todos los grados y posgrados
que se acomodaron al sistema de Bolonia están siendo sometidos a análisis, a evaluación, y algunos ya se les ha imposibilitado la continuidad por el número de alumnos. Es evidente que la política de beca no ha podido cumplirse, y tampoco se ha podido cumplir el objetivo de la especialización. Durante todo este tiempo, además, paralelo a este hecho, se ha producido una nueva realidad social que ha sido paralela a todos los esfuerzos de reformular la enseñanza superior y dejar atrás el modelo humboldtiano de universidad. Y es que la crisis económica sobrevenida en Europa ha provocado, sobre todo en el sur de Europa, que las titulaciones no garanticen ningún tipo de empleo. De manera que un ejército de generaciones absolutamente muy bien preparadas, tanto en lo concerniente a las especializaciones, como en idioma, como en estancias externas en otros países. Creo que el éxito más importante que podemos señalar de Europa son los Erasmus, esa movilidad entre todos los países que podía y que permitía que en todas partes un alumno de Polonia estuviera en Inglaterra o en Italia, o un lituano o un rumano. Facilitaba el idioma, pero también una cierta homogeneidad cultural. Pues uno de los aspectos que fracasa es que la universidad había aparecido, y todos esos intentos de reformulación era para mantener que la universidad siguiera siendo, a través de la política de mérito, el lugar de la movilidad social. La movilidad social estaba garantizada con la política de becas, los estratos con menos posibilidades económicas y que fuesen capaces de alcanzar titulaciones superiores, se incorporaban al mercado de trabajo, pero se incorporaban incluso en lugares importantes, tanto de la empresa como de la administración. Que la política de becas y la movilidad social a través de la meritocracia durante los últimos 30 años sí significó en Europa, lo demuestra nada más que echarle un vistazo a los currículums de determinados ministros, directores generales, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos ministros que, de no ser, me refiero a España, que de no ser por la política de becas jamás hubieran podido ni cursar una carrera. Un ministro absolutamente que tiene a todo el país en su contra, que es el ministro Montoro, por ejemplo, que es el ministro de Hacienda, al que todas las empresas detestan, pero los ciudadanos comunes también, porque siempre está revisando los impuestos, ¿no? Pues como él, hay algunos otros más que, de no ser por la estructura de la concepción que entre los años 50 a 80 se pensó que la universidad era el lugar a través de la cual el sistema podía permitir que las tensiones y los conflictos entre las clases pudieran reducirse mediante la movilidad social. Las universidades europeas han cumplido ese factor, han desactivado tensiones en la medida que han permitido la movilidad social. Sin embargo, después de la crisis, es obvio que la enseñanza superior no garantiza en este momento la movilidad social, sino que todo lo contrario ha provocado, no sé de cuánto tiempo más dispone. 10 minutos. Justo le iba a poner. Sí, gracias por decirlo. Sino que la movilidad social ha desaparecido. Y ese es uno de los grandes problemas de la enseñanza superior. Otro de los problemas otro de los problemas ha sido
el intento de crear entonces dos sistemas paralelos, crear un tipo de educación apto para incorporarse a la empresa de inmediato, al comercio, es decir, actividades que no requirieran una formación extensa y que por lo tanto fueran una formación muy delimitada, muy precisa y en función de las necesidades empresariales. Esa formación la harían a través de instituciones dirigidas exclusivamente a ese tipo de enseñanza y ofertadas sobre todo a quienes venían, digamos, de los estratos con menos posible, a los que se les abría un tipo de instituciones que sobre todo eran enseñanzas profesionales. Tengo que decir que ha habido un rechazo a ese tipo de concepción en la medida en que se entendía que entonces había un camino abierto a la enseñanza superior, a la posibilidad de acceder a la dirección de empresas, a los, digamos, direcciones políticas, mediante una estructura formativa mucho más prolongada en el tiempo, más diversa, menos particularizada, puesto que también implicaba estancias en el extranjero. Por ejemplo, en España ya no se puede nadie doctorar, es la última reforma, no se puede nadie doctorar si no ha hecho una estancia en el extranjero. Esto cierra el paso a quienes no se lo pueden permitir, que aún estudiando con una beca no puedan ausentarse durante un tiempo del lugar donde residen, porque aunque las becas existen, no cubren todos los gastos que se hacen, ¿no? Por lo tanto, ha habido un rechazo en considerar qué tipo, digamos, de enseñanza se pretende. Una enseñanza para quienes tienen capacidad económica y otra para los que no la tienen. Con lo cual nos encontraríamos ante un clasismo ya diseñado desde la propia enseñanza, una diferenciación desde la radical de quienes están destinados a ocupar lugares de dirección en la sociedad y quienes no lo están. El clasismo que inauguraba y que ha inaugurado y permanece porque el sistema se ha impuesto, supone que desde los 12 años se elige un tipo de educación, la educación profesional, y otro tipo de educación que es la enseñanza superior. ¿Qué tiene de negativo el clasismo? ¿Qué tiene de positivo? Que, por ejemplo, hoy los que han cursado ese tipo de enseñanza están encontrando más empleo que quienes no lo han cursado, porque son las propias empresas quienes están creando la estructura curricular de esas profesiones. Y lo hacen no solo en función de sus intereses, sino que también lo hace según la evolución tecnológica. Por lo tanto, son enseñanzas pero muy encajadas en las realidades sociales. Los efectos que ha tenido, y ahora ya voy a terminar, los efectos que han tenido este tipo de situaciones es que han provocado una ruptura, al menos desde la visión europea, y he observado que también se está produciendo en algunos países latinoamericanos, una ruptura entre la concepción democrática y la enseñanza. Se entiende que la enseñanza superior debería de contribuir a un tipo de situación en que
la distribución de las riquezas se hiciera a través también de la enseñanza. Es decir, aquellos que no tienen medios para acceder a las titulaciones más prolongadas en el tiempo, de cursar más prolongadas en el tiempo, y que además tienen mejores reconocimientos sociales, etc., pues ayudaban a que se incorporaran todos los estamentos sociales. Como en este momento la enseñanza superior y la enseñanza profesionalizada son escalas diferentes y van diferentes demandantes de formación, para emplear los términos de los acuerdos de Bolonia, nos encontramos que ha contribuido, digamos, a una fragmentación y a una aparición una reaparición del clasismo. De algún modo, la división de la sociedad a través de las funciones que el ciudadano puede cumplir en su trabajo, en su proyecto de vida, supone también una distancia clasista, insalvable, se está volviendo insalvable. Por lo tanto, podríamos, creo que, concluir como un aspecto significativo del momento que la enseñanza superior está contribuyendo mediante esta reestructuración a la división y fragmentación social, a de algún modo evitar la redistribución de la riqueza a través de la formación y digamos a crear dos tipos de individuos: aquellos que están destinados a mandar dentro de las empresas, en la administración del Estado, en las administraciones universitarias, y aquellos que están obligados por su propia formación solo a trabajar y obedecer. Agradecemos la exposición de la doctora Ángela Sierra y a continuación vamos a proceder de acuerdo al cronograma a recepcionar las preguntas que ustedes tengan, por favor, en las hojitas que se les ha hecho llegar. Muy amable, gracias. Hay aquí una pregunta que dice que si en Europa se educa para las empresas y si se ha abandonado el ideal humanístico. Yo creo que nos encontramos en una situación en que evidentemente quizás lo que mejor podría responder a quien me hace esta pregunta es una expresión de la canciller Angela Merkel, quien dijo que las democracias sobre todo estaban constituidas por los ciudadanos, pero que en el tiempo presente también por el mercado. Se expuso a muchas críticas por haber dicho que los mercados por sí mismos deberían de contar a la par que la ciudadanía, porque ¿quién es el mercado? Es una abstracción el mercado. Pero el planteamiento de si Europa educa para las empresas, es que el problema con que nos encontramos es con que la reorientación de toda la educación superior en todas partes es justamente para eso. Es decir, y ha sido gradual. Yo tengo un profesor que en los años 60 se formó en Francia, cuando en España la dictadura hacía bastante imposible el debate abierto en la propia Universidad Española. Y él me decía que uno de los grandes objetivos de las empresas durante mucho tiempo había sido acabar con la idea de la universidad como servicio público. Y efectivamente lo que está detrás de todo esto, no se ha dado un asalto del empresariado hacia la enseñanza superior violento. Porque estaba muy asentada la concepción humboldtiana y medieval de la enseñanza superior en Europa.
el papel de la enseñanza humanística e incluso a veces un relativo desprecio por la elitista, por la enseñanza tecnológica que todos conocemos, ¿no? Pero lo cierto es que esa ofensiva ha sido muy gradual. Primero, incorporando las fundaciones empresa-universidad. Segundo, participando los propios patronatos de empresarios en las propias universidades. Desde luego en los patronatos de las fundaciones empresa-universidad también, pero es que todas las universidades europeas tienen patronatos en los que están presentes las grandes empresas. Los empresarios incluso designan sus representantes en esos patronatos. Pero en esos patronatos está Google, en esos patronatos está Siemens, está Volkswagen, es decir, que son empresas, están las grandes empresas de la automoción, las grandes los bancos que están todos en las universidades, y además los bancos tienen la ventaja de que la Caixa de Cataluña, por ejemplo, que está presente en el patronato de la Universidad de Barcelona. Tengo que decir que eso pasó después de que murió Franco, que con Franco eso no era posible. Pero la Caixa de Cataluña, aparte de tener representantes, concede becas, como el Banco de Santander, que seguramente ustedes también conocen, que tiene el Universia, un gran programa de becas, pero ellos no solo deciden quién se forma y en lo que quieren que se forme, sino que también deciden programas de investigación. De manera que la penetración de la empresa en la universidad es real. En Europa, desde luego, que lo es, pero no creo que eso no suceda aquí, es que sucede en todas partes. Es el modelo estadounidense, incluso el del patronato. Las universidades americanas todas cuentan con un patronato, y el patronato a veces incluso consigue echar fuera a determinados profesores que no les resulta simpático. Digo en Estados Unidos, en Europa todavía no hemos llegado a eso. El profesor que tiene su nombramiento, no puede un empresario decir que se vaya, ¿no? Pero en Estados Unidos sí que lo puede, el patronato puede, porque el sistema de acceso a la enseñanza es distinto allí. El docente tiene un camino curricular distinto al europeo. De manera que la pregunta que se me hace de si en Europa se ha abandonado el ideal humanístico, no es que se haya abandonado, es que ha sufrido una grave ofensiva. Y en esa grave ofensiva, el ideal humanístico de la enseñanza superior está experimentando derrota tras derrota. No sé si ganará la batalla final, pero de momento va derrota tras derrota. Otra pregunta que se me hace: ¿podría precisar el fundamento filosófico que ha orientado la transformación de la educación universitaria en Europa? No es un paradigma filosófico, es un paradigma económico. Es decir, paradigma filosófico era el que informaba y humanístico a las universidades medievales y a las humboldtianas, pero desde luego las nuevas universidades no están inspiradas en paradigmas filosóficos, al contrario, tienen unas ciertas cautelas contra la filosofía, como después, si ustedes tienen la paciencia de escucharme, les explicaré. Pero lo que hay aquí es un paradigma económico, una forma de ajustar unas instituciones, algunas de las cuales tienen 500, 700 años, ajustarlas a una nueva manera de entender las relaciones de los ciudadanos entre sí, pero también las relaciones del Estado con los ciudadanos. Y eso se refleja, y el papel, es decir, en el medioevo los monasterios cumplían un papel, y las universidades también, eran reductos.
reductos de apertura de pensamiento, pero también de proyecto humanístico. Eso ha desaparecido totalmente. Piensen ustedes que el paso más fundamental ahora es la destrucción del proyecto nacional de educación. Esa es la última frontera. Creo que en los días que he estado en Ayacucho he visto que había una cierta preocupación por algunos de los que intervenían, porque les preocupaba que el proyecto nacional educativo de Perú estuviera sucumbiendo bajo concepciones que seguramente tienen parecido con lo que yo he ido exponiendo. Pues es que ese es el reducto final, es decir, en Europa el reducto final es que no pueden existir cultura ni proyecto nacional, sino proyecto transnacional en la educación. Y me parece que ningún país va a escapar de esto porque forma parte del desarrollo capitalista, y el desarrollo capitalista hoy es globalizado, no particularizado. Por lo tanto, tanto las culturas nacionales identitarias cuanto los programas nacionales educativos se transformarán o se están transformando en otra cosa. Dice, hay dos formas de universidad: la base, un modelo único estándar, lo leo mal, que sirven para la homo. ¿Lo leerás, mejor? Me olvidado la... No, ¿qué pasa ahora? No sé quién no es. Sí, sí. Las que no se entiendan. No lo entiendo. Dice, ¿cuál es el futuro de la educación superior en Europa y su influencia en Latinoamérica? Bueno, es difícil hacer cualquier previsión de lo que va a pasar, porque Bolonia ha fracasado. ¿En qué sentido lo que la Unión Europea concibió, los objetivos de Bolonia, homogeneizar, incluir a las empresas dentro de las universidades, convertir las universidades en elementos o instrumentos de desarrollo empresarial, también incluir a las universidades en la cultura empresarial y ampliar la movilidad social a través de las instituciones de enseñanza superior. Ha fracasado parcialmente. Ha triunfado la aparición de la cultura empresarial en la gestión de las universidades, ha triunfado la ampliación de la influencia empresarial en las universidades, pero ha fracasado la movilidad social. Y la nueva reestructuración de las carreras cortas y las carreras largas, pues lo que ha provocado es una reaparición de un cierto clasismo que va acompañado incluso o que se manifiesta incluso en la propia formación. Por otro lado, las culturas nacionales e identitarias han sido muy resistentes, es decir, que nos hemos encontrado con que las universidades mismas han sido conmovidas en sus tradiciones y cimientos culturales e identitarios, y esto ha provocado pues un rechazo a este tipo de homogeneización. Pero no es que los particularismos hayan reaparecido solo como el nacionalismo catalán o el irlandés o el galés o el de la Padania en Italia, que haya conducido a que no queremos parecernos a los alemanes. ¿Por qué nos vamos a parecer a los ingleses? No es solo eso, es que hay determinadas culturas académicas que están muy arraigadas en la identidad de esos lugares, y entonces eso tampoco ha fraguado del todo. Es decir, que por una parte las perspectivas, tal vez la esperanza que tenían de que el éxito fuera muy rápido,
pues les ha llevado a comprender que han fracasado parcialmente, pero solo han pasado del 2006, del 2010 al 2017, han pasado solo 7 años y parte de los objetivos se han cumplido. De manera que yo no podría decir que han fracasado todos los acuerdos de Bolonia, pero sí podría decir que si la situación en la que nos encontramos de desconfianza democrática, de crisis de la propia democracia, de desafección ciudadana con la política, de reaparición de crisis de la socialdemocracia en Europa, porque la socialdemocracia fue un factor de gran importancia redistributiva. Si esa crisis se mantiene, creo que parte de estos objetivos serán incumplibles. Otro dice estructuras socioeconómicas de las sociedades, es decir, buscan un equilibrio, cosa y no espacio. Cosa que no es fácil. Sí, cosa que no es fácil. En realidad, lo que se ha pretendido con todos estos acuerdos es que Europa sea competitiva según la mentalidad empresarial. Cuando Europa ha sido una máquina muy lenta, construida con muchos altibajos, pero para aquellos que no conocen la historia de la construcción de la Unión Europea, piensen ustedes que ha tardado más de 50 años en tener forma, pero que Europa ha construido no solo una integración de 27 países hoy, sino que además, mediante los acuerdos de asociación, ha asociado a su hinterland económico, pues al Magreb, aparte de Latinoamérica a través de Mercosur, aparte incluso de Asia, y todo eso provocó que se plantearan que la formación tenía que acompañar a esa ofensiva económica que Europa tenía como objetivo. Europa es una potencia económica, no es una potencia política y tampoco es militar, pero es una potencia económica. Y cuando se abre este panorama de reconversión de las universidades y de la enseñanza superior, piensen que la idea fundamental es que la enseñanza, la investigación, etcétera, sirviera, reforzara la potencialidad económica de Europa. No sé a quién le explica, me parece que a ti, Teresa, que te he venido muy mareada estos días. Europa está en guerra. Ya hemos acabado. No, siga, doctora, acabe su pregunta. Termino con esto. Europa está en guerra desde 1868, desde antes, ¿no? Pero en guerras cada 15 o 20 años, desde 1868. Y la elección que se había hecho durante ese espacio de tiempo eran imperios duros, dominación. Y la elección que se ha hecho después de todos los acuerdos de integración era imperio blando, imperio económico. Estados Unidos tiene los dos, el económico y el militar, pero Europa había renunciado al militar por el económico y también pretendía la influencia investigadora y formativa, no solo en el interior de Europa, sino hacia otros países. Y eso provocó que se diseñaran los acuerdos de Bolonia como elementos de avance para lograr acompañar esa fuerza de Europa que se estaba desarrollando en un ámbito económico, acompañarle para competir. No piensen ustedes que pensaban competir con otros, pensaban competir con Estados Unidos sobre todo. El euro fue y lo sigue siendo un lugar de competencia contra el dólar, pero piensen también que ahora el escenario ha cambiado porque ahí está China. Bueno, pues